hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Y es una gran cosa poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio para que continuemos viendo la primera carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a comenzar nuevamente en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 23. Vamos leyendo primeramente los primeros 4 versículos en 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta oportunidad que nos das nuevamente de poder ver a través de las Escrituras cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y lo que deseas decirnos hoy a través de este escrito de Pablo a los Corintios. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y que podamos retener todo aquello que tú deseas para nuestro cambio, nuestra vida y nuestro carácter espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si ustedes recordarán, en el capítulo primero vimos acerca de la introducción de Pablo a los Corintios y nos dábamos cuenta que el tema principal de ese capítulo era que ellos tenían ciertas divisiones o disensiones. Y las dos palabras van de la mano una de la otra y nos hablan acerca de cómo ellos habían hecho esta separación de opiniones, separación de personas, y diríamos que un cuerpo en Cristo Jesús no puede caminar de la manera que Dios desea en esa forma, ya que unos van para un lado, otros van para otro lado, y entonces eso no ayuda a que el cuerpo de Cristo pueda lograr su meta y su propósito, tanto en la iglesia local como, diríamos, en la iglesia en general. Y ese fue el tema del capítulo primero, las divisiones y las disensiones que ellos tienen. En el capítulo 2 vimos acerca de la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre contrastada con la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios no es 10 veces mejor la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios no es 10 veces mejor que la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios es totalmente diferente, totalmente que no tiene ningún parecido a lo que nosotros como seres humanos llamamos sabiduría, o nosotros creemos que esta es la forma de hacer ciertas cosas en la vida, sobre todo en la vida cristiana. La sabiduría que Dios nos da es a través de la palabra de Dios, desarrollada a través del Espíritu de Dios, que nos da las fuerzas y el poder y la dirección para que podamos lograr todo aquello que Dios desea en cada uno de nosotros y como iglesia local también. Ahora en el capítulo 3, él continúa desarrollando el primer caso que él tiene acerca de las divisiones que ellos tenían. Y nos hemos dado cuenta en estos primeros 4 versículos que él nos trae ahora algunas palabras que podríamos determinar nuevas en este escrito, y son las palabras sino como a carnales. Y él se refiere acerca de si ya hemos venido a Cristo y ya somos salvos, pero ahora él le llama a estas personas que causan divisiones entre los hermanos, les causa carnales, o sea que todavía están siendo gobernados por sus deseos de la carne, o sea, las personas quieren hacer lo que ellos piensan que está bien hacer y prácticamente no han sacrificado sus deseos, sus opiniones a su propia carnalidad o su propio carácter. Y es un problema que siempre se tiene en las familias cristianas, que unos todavía quieren hacer las cosas como lo hicieran en su vida pasada antes de venir a Cristo Jesús.
Y por eso Él les dice que Él no podía hablarles como a personas espirituales que son guiadas a través del Espíritu de Dios y no a través de los deseos de la carne. Esa sería la diferencia. Ser espirituales es ser guiados a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Ser carnales es o querer continuar siendo guiados por los deseos de la carne. Por eso es que Él les dice, no les puedo hablar de esta manera como espirituales, sino como todavía a carnales. Y lo pone de esta manera como a niños. Y ahora cuando hemos visto a un bebé nacer, pues vemos que todavía muchas capacidades en su vida no se han podido desarrollar, no ha podido desarrollar el comer, no ha podido desarrollar el hablar, no ha podido desarrollar cómo hacer muchas cosas que ya un adulto hace. Y entonces él lo pone de esta manera, ya que en Cristo Jesús hemos venido a nacer de nuevo, y al nacer de nuevo no físicamente, sino espiritualmente. Entonces ahora sí, había algunas cosas que no habíamos podido desarrollar, pero a medida que mantenemos nuestra relación con Cristo Jesús a través de su palabra, a través de la oración y a través de todas aquellas cosas que el Señor nos da cuando estamos hablando y estamos participando juntos en los diferentes cosas que hacemos dentro de la familia cristiana, entonces se espera que la persona vaya desarrollándose, vaya capacitándose, vaya creciendo prácticamente. Entonces el versículo 2, Él les dice que les había dado a beber leche y no vianda. Como a un bebé se le da a tomar leche primeramente y después se le da la parte ya más sustanciosa, que sería la vianda. Dice, porque no eras capaces todavía de obtener un alimento más sólido, pero Él les dice, pero todavía no sois capaces, o sea, todavía ellos continuaban existiendo de la misma manera, no habían podido ellos crecer. Entonces hay una voluntad que el Hijo de Dios necesita seguir. Nosotros en nuestra vida cristiana, Dios no está imponiendo su voluntad, sino que Él espera que nosotros, a través de esta nueva limpieza, perdón y vida eterna que Él nos ha dado, nosotros voluntariamente busquemos hacer las cosas espirituales. Entonces todavía aquí viene la parte sí de la soberanía de Dios, pero también viene la parte de la voluntad de nosotros de querer hacer estas cosas. Sin embargo, ellos, los hermanos de Corinto, todavía ellos permanecían en ese estado de infancia. Y Él les pregunta en el versículo 3, diciéndoles a ellos, dice, ¿cuál es la razón que les digo que todavía son carnales? Porque hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones, el tema que trata en el primer capítulo. Y Él les pregunta, la idea de preguntarles a ellos es de que ellos se hagan una autoexaminación. Por sí mismos ellos puedan darse cuenta cómo es que ellos están viviendo a raíz de lo que Pablo les está enseñando. Y les dice, no sois aún carnales todavía y andáis como hombres. Ahora, la palabra andar, como la estamos leyendo aquí, eso quiere decir en su manera diaria de vivir, en su manera de caminar. Mientras estamos vivos, estamos caminando, estamos andando. No necesariamente quiere decir cuando nos paramos y caminamos, sino en nuestro estado permanente que tenemos de la vida, pensamos, hacemos, razonamos y llevamos a cabo muchas cosas. Entonces, mientras estamos caminando, creo que algunas veces las personas en la vida cristiana, en la iglesia, pensamos que, bueno, somos cristianos mientras estamos en la iglesia o hacemos las prácticas que se nos enseña que hagamos mientras estamos en la iglesia, pero realmente no es así. Dios espera que donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos, una vez que hemos venido a Cristo Jesús, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, entre los amigos, en las diferentes labores que cada uno de nosotros tenemos, Dios espera, ya que Él nos ha dado de su Espíritu Santo, que nos comportemos
como hijos de Él, nos parezcamos a Él y por lo tanto entonces nosotros llevemos a cabo aquellas cosas de las cuales Él nos está instruyendo a través de su palabra. Ahora también creo que algunas veces las personas cristianas no llegan a lograr ese crecimiento espiritual porque no están siendo alimentadas con la palabra de Dios. Siendo alimentadas con la palabra de Dios, eso quiere decir estar continuamente y permanentemente leyendo la palabra de Dios, meditando en ellas, permitiendo que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno de nosotros de renovar, Pablo dijera en otra carta, de renovar el espíritu de nuestra mente. En el libro de Deuteronomio, el Señor les habla al pueblo de Israel que estas cosas, las cosas que Él les dio en aquel entonces, que era la ley en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ellos debían de enseñarlas a sus hijos, los padres a sus hijos y a las generaciones vinientes. Y les dice que les enseñarían estas cosas en la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando estás en la casa, cuando estás afuera de la casa. Y entonces eso es como llegamos nosotros a tener esa nueva capacitación y renovación de nuestra mente para hacer la voluntad de Dios. Ahora leamos de los versículos 5 al 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, o lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios como da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, aquí vemos tres operaciones o tres secciones. Y él les dice, primeramente, ¿qué somos nosotros? Si Pablo lo dijo, pues ¿qué más nosotros pudiéramos decir también aún más lo mismo? Él diciendo, ¿qué soy yo? ¿Y qué es Pablo? Ya que ellos no dieron su vida por nosotros. Ellos no dieron su vida por ellos mismos para rescatarnos de la condenación eterna. Entonces, ellos son solamente servidores, pues lo dice ahí mismo en el versículo 5. ¿Y qué es Apolos? Él responde a la pregunta, somos servidores, somos sus ayudantes, somos sus colaboradores, no somos sus señores, somos servidores, no somos sus señores. Por ejemplo, en un restaurante nos damos cuenta que tenemos en poco, la sociedad tiene en poco las personas que sirven en un restaurante. Y se llega a pensar que, bueno, estas personas ganan poco, no saben hacer otra cosa y se les trata como si no fueran ninguna clase de persona importante. Sin embargo, ellos si no estuvieran allí, no pudieran ayudarnos, darnos el alimento cuando vamos a un restaurante y prácticamente servirnos. Bueno, en ese estado, en esa parte baja que podríamos decir que la sociedad tiene de un servidor, de una persona que trabaja en un restaurante o que tiene un trabajo humilde, que limpia casas, limpia cuartos de hoteles, se les considera personas que no tendrían mucha ganancia. Sin embargo, en la Escritura nos damos cuenta que Dios nos dice, si queremos ser parte de algo, necesitamos ser siervos donde estamos, ayudantes, colaboradores. En la vida cristiana, Dios no tiene ciertos niveles de mejores y peores personas. Todos somos hijos de Dios. Ahora, todos colaboramos o deberíamos de colaborar en cierta manera, en algún lugar, en algún sitio dentro de nuestra familia cristiana. Y Él les dice que somos Pablo y yo, somos de ustedes sus servidores.
y a través de nosotros, por medio de los cuales habéis creído. Dios los usó a ellos para que ellos vinieran al conocimiento de Cristo Jesús. De la misma manera, hoy día, en las familias cristianas, hay hermanos que nos enseñan, hay predicadores, hay mensajeros, hay maestros, hay maestras de la escuela de los niños. Hay diferentes personas que nos están trayendo la palabra de Dios, por la cual nosotros creemos en el Señor y crecemos, y según lo que Dios le ha dado o le ha concedido a cada uno. Más adelante en esta misma carta vamos a ver que Dios pone los diferentes ministerios dentro de la familia cristiana como un cuerpo. Un cuerpo es algo visual donde nos damos cuenta que las manos no hacen el trabajo de los pies, la nariz no hace el trabajo de la boca o viceversa, sino que cada uno fue diseñado, fue creado con un propósito, con una meta, con una utilidad. Pero necesitamos de todos los miembros del cuerpo para subsistir, para seguir viviendo. Las manos necesitan que la boca coma, que el estómago digiera la comida para la mano, los brazos, los músculos, poder tener la habilidad y más bien la fuerza para desarrollar las diferentes funciones del cuerpo y lo que hacemos cada día. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha formado y Dios nos ha diseñado con un propósito. Donde creo que a veces vienen los celos dentro del cuerpo de Cristo es que algunas personas quisieran hacer lo mismo que otras personas, pero no fueron diseñados con esa capacidad por Dios. Entonces ahí es donde vienen las contenciones o contiendas, querría decir, donde vienen las peleas, donde vienen los pleitos, vienen los desacuerdos. En vez de llegar a ese punto de discordia entre los hermanos y entre la familia cristiana, a raíz de que nosotros quisiéramos hacer lo que las otras personas hacen, lo que necesitamos hacer es preguntarnos, ¿para qué es lo que Dios me ha desarrollado y creado? ¿Cómo sabemos qué cosas hacer y para las cuales Dios nos ha desarrollado y creado? Todos tenemos ciertas habilidades, todos tenemos ciertas cosas que hacemos naturalmente que son fáciles para nosotros. Algunos son diestros para sembrar. Algunas hermanas, personas, mujeres son diestras para cocinar. Algunos hombres son buenos para arreglar carros, les gusta la mecánica, les gusta la carpintería. Algunas otras personas les gusta enseñar, les agrada leer libros, informarse y están buscando tener la gracia para enseñar a otras personas. A algunas otras personas les gusta ayudar, colaborar. A otras personas tienen la capacidad de multiplicar el dinero, son buenos negociantes, tienen una tienda, tienen un restaurante, venden alguna cosa y ellos saben que la idea no es simplemente vender algo, sino es ganar a través de lo que están vendiendo para subsistir. Ahora, no todas las personas tenemos esa misma capacidad. Algunos de nosotros prácticamente nuestro negocio llegaría a la quiebra porque no sabemos multiplicar el dinero, no tenemos ese desarrollo dentro de nosotros. Bueno, esto para decir que cada uno de nosotros se nos ha concedido qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Necesitamos descubrirlo. Ahora, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, se nos permite hacer diferentes cosas. Y se abre la idea de dónde le gustaría servir. En vez de imponerle a las personas, usted va a hacer esto o usted va a hacer aquello, porque uno no sabe si estas personas son hábiles para hacer eso. Entonces, se nos abre la oportunidad para que nosotros hagamos diferentes cosas dentro del cuerpo de Cristo. Y allí vamos viendo, bueno,
traté de hacer esto, pero no me funcionó muy bien. Creo que este no es a mi lugar, o lo que podríamos llamarle también como un término, este no es mi ministerio. Pero tratamos otra cosa, aquí fue muy bien, lo pude hacer muy bien. A las personas a mi alrededor les agradó cómo le hice, les agradó la comida que hice, les agradó cómo puse las sillas, les agradó cómo enseñé. Ahora, si nos damos cuenta que a muchas personas no les gustó la comida que hicimos porque no tenemos una buena sazón, bueno, entonces diríamos que ese no es nuestro lugar, nuestra participación. Entonces, de ahí entonces es que encontramos y sabemos qué es lo que Dios nos ha dado, que cada uno de nosotros hagamos como Él nos lo ha concedido. Ahora vean cómo Pablo lo pone en este versículo 6, lo que Pablo y Apolos habían hecho. Dice, yo planté, ahora alguien tiene que plantar. No se puede regar una planta antes de que alguien la haya sembrado. Entonces alguien tiene que hacer algo primero. Entonces Pablo plantó, luego viene Apolos y él riega, él trae el agua continuamente. Pablo lo que hacía es que él iba a ciertos lugares, ciertas áreas, como ya lo hemos visto antes en el libro de Hechos, en sus 3 viajes misioneros, y a través de esta jornada él fue plantando iglesias. Entonces él estaba en una iglesia, en una región, plantaba una iglesia y luego de ahí se iba a otro lugar. Entonces se necesitaba que alguien viniera y regara, o sea, mantuviera a aquello que se había plantado, como enseñándoles la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo hacía y Apolos también hacía. Ahora vean ustedes que aquí viene una tercera persona o una tercera operación. En el versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora vean ustedes cómo está sintonizada esta frase. El crecimiento lo ha dado Dios. La palabra lo ha dado es algo continuo, que está continuamente haciéndose. Entonces aquí descartamos la idea de que una familia cristiana ya ha crecido o ya debe de haber crecido y ya terminamos esa operación. No, más bien es algo continuo. Es algo que ahora es algo continuo y es algo que no está haciendo Pablo, no está haciendo Apolos. ¿Quién está haciendo esa parte de crecimiento? Esa parte de crecimiento lo ha dado Dios. Dios es quien da el crecimiento en la vida espiritual de las personas. Ahora, Dios lo hace a su tiempo. Dios lo hace en una medida diferente en cada persona, diferente en cada familia cristiana. ¿Qué es lo que sí necesitamos estar haciendo? Es plantando y regando. La tercera parte es el crecimiento. Eso lo va a venir dando Dios continuamente. Entonces esto nos ayuda a entender que el crecimiento no lo hacemos nosotros las personas. Ahora, se cree que nosotros lo hacemos, o hay familias cristianas que creen que nosotros, el hombre, tiene parte que ver en el crecimiento. Pero pongámoslo de esta manera. Si sembramos un limón, viene alguien y planta el arbolito, la plantita de limón. Alguien más viene y lo está continuamente regando. Lo está manteniendo. Ahora vean ustedes la idea cuando regamos algo. Si vemos que la planta tiene basura, tiene ciertas cosas que no deben de estar allí, ajenas a la planta y a la tierra, pues remueve aquellas cosas y le pone agua. Ahora, de ahí en adelante, ninguna de las dos personas o una tercera persona fuera de Dios puede hacer crecer la planta.
No hay una fórmula para jalarla. Ahora, si uno la jala, pues la va a desenterrar. El crecimiento viene naturalmente por la esencia que Dios le ha dado a la naturaleza, el poder de Dios, y lo que Dios ha hecho ahora es algo que no podemos entender. No hay una calculación de por qué esto y aquello sucede. Simplemente sucede porque esa es la voluntad de Dios y ese es el poder de Dios. Entonces, no depende del ser humano, depende de Dios. Esto nos ayuda a entender que no debemos de sentirnos culpables si alguien o cierta familia cristiana no está creciendo. Eso viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo continuamente? Es plantando y regando. Y es aquí donde vemos la idea de plantar en un lugar. Alguien viene y está regando, y luego plantamos en otro lugar. Y plantamos y luego alguien viene y está regando. Y lo que estamos haciendo es, vamos desarrollando diferentes campos para facilitar la oportunidad de que esos diferentes iglesias o grupos o ministerios se vayan desarrollando o vayan creciendo conforme a la voluntad de Dios. En la iglesia que estamos afiliados y que tenemos convivio con ellos, la iglesia le llamamos en inglés Calvary Chapel, así se llama, es lo que prácticamente ellos hacen. Ahora, hay muchas otras iglesias que también hacen algo como esto porque viene de la palabra de Dios. Entonces ellos se dedican continuamente a estar plantando a iglesias o familias cristianas en diversas partes de este país, de México y a través del mundo. Porque Dios es quien trae a las personas para plantar. Dios capacita a unos para plantar, Dios capacita a otros para regar, y Dios hace la obra dando el crecimiento en cada uno de estos ministerios o lugares que se hace esto. Luego en el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, cuando plantamos y regamos, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces, no tenemos competencias entre unos y otros. Dentro de la vida cristiana no queda bien, de acuerdo a la palabra de Dios, la competencia entre hermanos. A ver quién hace mejor esto, a ver quién hace mejor aquello. Prácticamente esa mentalidad es a ver quién llega primero y a ver quién se queda atrás. A ver quién se mantiene de pie y a ver quién se cae. Esa no es la filosofía, la mentalidad de Dios de cómo debemos de hacer las cosas, sino que todos somos una misma cosa. Todos tenemos un mismo propósito. Necesitamos de los que plantan y necesitamos de los que riegan. El crecimiento lo viene dando Dios. Necesitamos de los que pueden llegar temprano a ayudar y necesitamos de los que no pueden llegar temprano a ayudar, pero llegan después para hacer otra cosa. Necesitamos de los que en algunas familias cristianas grandes en número, necesitamos personas que ministren a través del sonido, a través de las personas que están en la puerta, a través de las personas que nosotros diríamos que no cuidamos niños. Nosotros no cuidamos niños. El ministerio de niños no es una infantería donde se cuidan los niños. No estamos solamente cuidando a los niños. Lo que estamos haciendo es enseñándole a los niños a su nivel, a su capacidad, para que ellos también puedan estar caminando en las cosas de Dios y ellos puedan alimentar su vida. Entonces, necesitamos de esas personas que están haciendo eso para que ellos también en cada ministerio que se está desarrollando mantengamos moviendo
el cuerpo de Cristo Jesús en nuestra iglesia, en nuestro grupo local. Entonces, que ahora Dios nos dice al final de este versículo 8, todos somos iguales y Dios ha de dar a cada persona su recompensa. Dios, cada uno de los que estamos laborando, Él nos va a dar nuestra recompensa. Ahora, solamente Dios sabe cuál es nuestra recompensa, porque depende con el carácter, la calidad que nosotros hagamos las cosas. Si lo que hacemos tiene algún interés personal, entonces Dios va a medir la manera en que lo estamos haciendo y la manera en que Él nos va a recompensar. Pero si hacemos algo en la medida de servir a los hermanos, servir a Dios, esto no es para mi interés personal, esto no es para engrandecerme yo, sino es para engrandecer el nombre de Cristo Jesús y colaborar y proveer para que Dios haga su voluntad en cada persona, desarrollándolos y darles el crecimiento que ellos necesitan. Entonces Dios me va a recompensar en alguna otra forma, por la forma, el carácter de cómo estamos haciendo las cosas. Ahora entonces leemos versículo 9 al 11 y aquí nos habla de esto mismo que leíamos en el 8, ahora de las forma en que Dios recompensa. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Ahora veamos esta parte. Versículo 9 nos llama a nosotros colaboradores, Pablo y Apolos, los demás hermanos que vinieron después, los que ya estaban en alguna otra parte del ministerio, en alguna otra región, ellos somos colaboradores, somos participantes. Ahora, ya en sí, hermanos, qué grande recompensa poder ser un colaborador, poder ser un participante de las cosas de Dios. Dios nos ha llamado a ser parte de este gran privilegio espiritual y celestial de rescatar almas para el reino de Cristo Jesús. Esto ya en sí es una grande recompensa. ¿La recompensa de qué? La recompensa de ver a alguien, a una familia, a una persona, a un joven, a una joven, a una madre soltera, a un padre soltero, a alguien que estaba perdido en sus delitos y pecados y tenía ciertos vicios, o aunque no tuviera vicios que se pudieran ver, de cualquier forma la persona estaba muerta sin Dios. Ver cómo Dios va cambiando a estas personas, ver cómo Dios nos cambió a nosotros, cómo nos está renovando nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Ahora estamos adquiriendo el espíritu o el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso ya es una grande recompensa. Ver cómo Dios está transformando la vida de las personas. Quizás usted o yo o alguien más no estaba enseñándoles a esas personas, pero si usted vino, abrió la puerta, barrió ese día o le enseñó a los niños. Y al ser parte de esta facilitación, de esta colaboración, de este servicio, usted y yo llegamos a ser parte de ver el resultado en esas personas que Dios está cambiando, aunque usted no les haya directamente enseñado. ¿Cómo es que Dios nos da a cada uno de nosotros nuestra recompensa, aunque directamente no seamos parte
de lo que Dios está haciendo transformando a estas personas. Hermano, hermana, eso en sí es una recompensa. ¿Dónde más podemos ver eso? ¿En qué área podemos ver eso? Que Dios nos recompensa, Dios nos recompensa dándonos la bendición de ver estas personas transformadas para el reino de Cristo Jesús. Y ahora vean ustedes que dice que nosotros somos su labranza, somos edificio de Dios. Lo pone de esta manera donde nosotros podamos ver una labranza, vemos una labor, vemos algo que se está haciendo y también un edificio que ya está edificado, ya está construido, y así podemos tener la idea de esto visualmente. Y luego dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Dios nos dio ese favor que nosotros no merecíamos, nos lo dio para que nosotros fuéramos parte de este edificio, de esta labranza. Fue la gracia de Dios.